Hola, mi nombre es Paola Barrero, también conocida como EcoPao, y hoy veremos el tema número 11. Y este tema tiene que ver con el consumo responsable. La terminología, la publicidad engañosa, elementos a considerar en una compra sustentable. Para esto voy a iniciar hablando de varios términos como la biocapacidad, la huella ecológica, el déficit ecológico, y después voy a continuar con el tema de la terminología para distinguir, por ejemplo, qué es reciclaje, qué es reciclable, reciclado, reuso, degradable, biodegradable, oxodegradable, compostable, ecológico, orgánico, inorgánico, eco-friendly, comercio justo, sustentable. ¿Esto por qué? Porque muchas veces somos objeto de publicidad engañosa y pues para tener un consumo responsable hay que estar lo mejor informados posible. Entonces vamos a ver un poco también de productividad negativa y positiva, que es un término que acuñé en mi libro de Vivienda Sustentable, que también pueden encontrar en Amazon. Y próximamente sacaré un nuevo libro, ya les estaré avisando. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, el consumo responsable tiene que ver con el tema de tu huella ecológica, tiene que ver con el tema de la capacidad biológica del planeta. Entonces, si compras mucho, tienes una mayor huella ecológica en el planeta, ¿no? En energía, etcétera. Entonces, ¿a qué se refiere un déficit ecológico? Aquí estamos viendo un mapa. En este mapa lo que estamos viendo es que hay puntos rojos, bueno, hay países coloreados de color rojo, hay países coloreados de color verde, y entre más el color es rojo o entre más el color es verde, quiere decir que está en los índices más altos. De déficit ecológico es cuando está en rojo, y cuando está en verde es cuando tiene las mayores reservas, ¿ok? Entonces, en este apartado lo que estamos viendo es el tema de que en algunos países hay más reserva o déficit ecológico. Vemos que México pues tiene un déficit ecológico. No está marcado en rosita claro, sino en rojo. ¿Qué quiere decir? Que este déficit ecológico ocurre cuando la huella ecológica de una población, es decir, aquí en este caso de México, excede a la biocapacidad del área disponible para esa población. La biocapacidad tiene que ver con las hectáreas de tierra y agua biológicamente productivas, ¿no? Estas hectáreas de tierra y agua biológicamente productivas las podemos hacer florecer o las podemos explotar. Y de ahí viene que podemos generar un déficit o podemos generar una reserva. Entonces, en México estamos generando un déficit. Entonces, por ejemplo, veamos la biocapacidad en el planeta Tierra, ¿no? En el planeta Tierra, según Footprint Network, que es una fuente pues reconocida, ¿no? En los medios internacionales, una fuente de información importante, dice que la capacidad biológica per cápita era de 12.2 billones de hectáreas de tierra y agua biológicamente productivas en la Tierra, esto en el 2019. La división por la cantidad de personas vivas en ese año era 7.7 mil millones, que da como correspondiente 1.6 hectáreas globales por persona a las que tendríamos acceso, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, lo que estamos viendo es que ya tenemos una huella que sobrepasó, hubo un sobregiro de lo que podíamos usar para el planeta, ¿no? Entonces, fíjense esta otra imagen de el 2018, en donde se da, eh, o sea, hay una línea en donde se ve representando los años en la parte horizontal, y estamos viendo ahí que para 1970 ocupamos el equivalente a un planeta, mientras para el 2018 ya ocupamos el mundo 1.7 planetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ocupamos más de lo que la Tierra pudiera de alguna manera soportar, ¿no? Estamos dejando menos reservas y estamos dejando un déficit ecológico. Entonces, básicamente lo que está pasando es como se ve este Pac-Man, estamos comiendo
1.7 planetas, 1.75 planetas, ¿no? Ahora, si todos viviéramos como Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas. Si todos viviéramos como australianos, necesitaríamos 4.1 planetas. Sin embargo, vean esto, si todos viviéramos como la India, necesitaríamos 0.7 planetas. El problema es que casi ya todos los países están buscando una visión también occidentalizada y sobre todo materialista. Esto obviamente afecta porque pues este tipo de visión hace que en lugar de que disminuyamos nuestra huella ecológica, estamos generando más consumo, ¿no? Una sociedad más consumista. Entre más aumenta, como ya lo expliqué en otros ecotemas, entre más aumenta la capacidad adquisitiva, más aumenta la cantidad de residuos. Entonces hay que desvincular el tema de crecimiento económico con la generación de residuos y con el impacto que hay en el planeta. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es que la huella ecológica en número de planetas, comparando Estados Unidos, México y la India, si todos viéramos como Estados Unidos, necesitaríamos 4.97 planetas, es decir, casi 5 planetas. Si todos viviéramos como mexicanos, necesitaríamos 1.6 planetas. Si todos viviéramos como en la India, necesitaríamos 0.7 planetas. ¿Qué quiere decir? Que visto desde las hectáreas globales, Estados Unidos ocupa 8 hectáreas globales por persona, 8.1. México ocupa 2.6 hectáreas globales por persona. La India, 1.17 hectáreas globales por persona. Habíamos quedado que las hectáreas globales por persona calculadas de acuerdo a la capacidad biológica del planeta eran 1.6 hectáreas globales por persona. Entonces, la estamos rebasando, ¿no? La India es quien no está rebasando, pero al menos México y Estados Unidos rebasamos ya esa capacidad biológica. Entonces, vean, nosotros tenemos un solo planeta, no tenemos 2 o 3 o 4, ¿no? Entonces tenemos un planeta y además este planeta derivado de la extracción estamos acabando con los recursos naturales. Estos recursos naturales no tendrían por qué acabarse. Pudiéramos con la tecnología aumentarlos, pero vean lo que está pasando. Aquí en esta imagen vemos que el planeta se está contaminando completamente, que digo, es una imagen que es de alguna manera de ficción, ¿no? De un futuro posible, pero esto es lo que nos espera bajo las condiciones de infraestructura que tenemos, como la concepción de infraestructura, ¿no? Talar árboles y estos pues hacen que haya de alguna manera servicios ambientales, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando acabamos con los ecosistemas o con todos estos recursos naturales? Hay una disminución de las posibilidades planetarias. Entonces, el pastel que era pues grande, pues cada vez se encoge más la capacidad. Y entonces ni ricos ni pobres ganan, porque la proporción de la riqueza de los ricos también disminuye y la proporción de los recursos que tenían las personas que vivían en condiciones precarias también disminuye. Entonces, ¿tú qué eliges ser? ¿Líder o destructor del planeta? ¿Parte del problema o parte de la solución? Y la idea es que, contrario a generar un mundo donde hay cada vez menos recursos naturales, generemos uno donde haya más recursos naturales. Y para eso inventé o diseñé un término que le llamo productividad negativa. La productividad negativa es que cada vez trabajamos más y más y más y más y más en el planeta, pero cada vez tenemos menos recursos naturales. Y esto se debe derivado a un tema de extractivismo relacionado a la destrucción, al agotamiento de los recursos naturales. Entonces las probabilidades se encogen. Mientras que la productividad positiva tiene que ver con que trabajamos, pero nuestro trabajo sirve para generar beneficios ambientales al entorno, a la sociedad y al medio ambiente. Y entonces estos beneficios se ven plasmados en ciudades sustentables, en que cada vez podemos tener más agua limpia, más aire limpio, más suelo también limpio o que esté libre de tóxicos y contaminantes y residuos, ¿no? Entonces, todo esto va a generar más salud a las personas y vamos a también, con la tecnología podríamos tener más recursos, o sea, si limpiáramos el agua, tenemos más agua disponible.
Si aumentamos la capacidad forestal, tenemos más posibilidad de tener más beneficios que tienen que ocasionan los árboles, ¿no? Y si tuviéramos más aire limpio, o sea, si nuestros trabajos generaran beneficios para limpiar, para hacer florecer al entorno, entonces habría un aumento de recursos planetarios. Entonces veamos, ¿cómo puedo disminuir mi huella ecológica? En primer lugar, conociendo la terminología para evitar engaños mediáticos, ¿no? Tienes que conocer dónde puedes hacer compras sustentables. Ya existe en Mercado Libre, en Amazon, muchas cosas que puedes comprar de forma sustentable, pero además hay muchas tienditas como Green Corner o, bueno, tal vez algunas ya no sean tan pequeñas, pero hay muchas tiendas o tiendas ya más consolidadas en donde incluso tiendas ya que venden en línea cosas ecológicas y que tienen muy buenas calificaciones. También tienes que saber cómo separar residuos y dónde confinarlos, o sea, tienes que saber en dónde están los centros de acopio más cercanos, ecocentros, puntos limpios, para que puedas confinar adecuadamente los residuos. También tienes que saber cómo usar moderadamente el agua y evitar desperdicios. Es decir, hay que tener estos productos ahorradores de agua y energía para también evitar la contaminación. Pero además también tendríamos que de alguna manera buscar la manera de generar la menor cantidad de desperdicios, ¿ok? Y esto se logra pues solamente comprando algo que sea muy importante, ¿no? Y también lo multifuncional evita evita que haya más consumo de materiales. Bueno, eso ya lo veremos en otra plática. Y también cómo puedo disminuir mi huella ecológica usando la energía eficientemente. Entonces, ahí les va. Tenemos que definir conceptos. Cuando a veces viene en un producto, es reciclable, es reciclado, es reusado, es degradable, biodegradable, oxodegradable, compostable, ecológico, orgánico, inorgánico, eco-friendly, amigable con el medio ambiente, de comercio justo, sustentable. Tenemos que saber a qué se refiere. Y muchas veces no lo sabemos y no sabemos las diferencias. Entonces, vamos a comenzar esta parte muy importante acerca de las definiciones para evitar lo que se le llama en inglés el greenwashing. Primero vamos a definir qué es reciclaje. El reciclaje es cuando, por ejemplo, pongamos un ejemplo, tienes una botella de plástico, pasa por un proceso, puede ser físico-químico o mecánico y tienes como resultado una nueva materia prima para su posterior utilización. Entonces, volvamos. Reciclaje es un proceso. Cuando entra un producto, sufre un proceso y sale una materia prima. Y este proceso puede ser físico, químico o mecánico y convierte un residuo en una materia prima, ¿ok? Ahora, reciclable quiere decir que puede ser reciclado. Es decir, que puede pasar por un proceso de reciclaje que tiene esa capacidad, ¿no? Hay algunas cosas que no son tan fáciles de reciclar porque, pongamos un ejemplo, las bolsas de las papitas pueden tener hasta 7 capas en donde se intercala aluminio, plásticos y tintas, otras cosas, ¿no? Entonces, y distintos materiales. Entonces, cuando tú intentas separarlos, otra vez a aluminio, plástico, etcétera, es complicado. De hecho, yo no conozco una empresa personalmente que separe las bolsas de papas otra vez en aluminio, en plástico y así. Entonces, tal vez se reciclen de otra manera, se utilicen para otros procesos, pero no separan en la materia prima de la cual fueron compuestos inicialmente. Entonces, dependiendo si se puede reciclar y si hay empresas que reciclan, entonces se dice que es reciclable. Los plásticos, por ejemplo, son reciclables, pero es muy diferente que todos los plásticos sean reciclables. Sin embargo, no para todos los tipos de plásticos hay industrias que reciclen ese tipo específico de plástico. Entonces, pues sí, o sea, si te dicen es reciclable, pues sí, pero ¿dónde lo reciclo? Ah, no hay empresas. Entonces, ahí hay un tema de confusión
de publicidad engañosa, porque pues sí, o sea, es reciclable, pero no hay empresas en México en donde se recicle, ¿no? Tal vez hay en China o tal vez en otro país, pero en México no las hay, entonces sí se recicla, pero ¿dónde hay centros de reciclaje de ese tipo, ¿no? Ahora, ¿qué es reciclado? Reciclado significa un material reciclado, significa un producto reciclado, significa que ya pasó por un proceso de reciclaje. ¿Recuerdan? Que ya pasó por este proceso donde era una botella de plástico, pasó por un proceso y salió lo que es una materia prima. Luego con esa materia prima se volvió a hacer una botella. Entonces, es como, por ejemplo, te dicen, este papel es 80% reciclado. Ok, 80%. Quiere decir que el 20% sí viene de fuentes primarias, mientras el 80% viene de un proceso de reciclaje. Entonces, esta es la diferencia, ya pasó por un proceso donde, por ejemplo, en el papel se ocupan las fibras celulósicas secundarias y no celulosa virgen. Ahora, ¿qué es reusado o qué es reutilizado? Esto es cuando se le da un segundo uso sin sufrir un proceso necesariamente de reciclaje. Es decir, se usa el residuo para otras cosas nuevas. Se puede recortar, cambiar de forma, pero reuso no es volver un residuo a su materia prima. Es decir, vamos a poner un ejemplo de reuso. Agarro una botella de plástico, la corto por la mitad, le pongo una plantita, eso es reuso, se le da un nuevo uso. Ahora, ¿qué es degradable? Que se descompone por diferentes agentes, uno de ellos el tiempo. En realidad, todos los productos son degradables en el tiempo, tal vez algunos en pocos años, otros en millones de años. Ya no existirán. Lo importante es considerar los tiempos en que serán degradados, para evitar daños al ambiente y a la salud en lo que eso sucede. Ahora, ¿qué quiere decir biodegradable? Se trata de los materiales o productos que se degradan por organismos vivos, como las plantas, animales, microorganismos y hongos, esto bajo condiciones ambientales naturales. Y estos no deberían de generar contaminación al entorno al biodegradarse. Sin embargo, pues los biodegradables, algunos, o sea, hay biodegradables fabricados con materias primas. Les voy a explicar la diferencia y ahorita van a ver los tipos de materiales biodegradables o productos biodegradables. Los productos biodegradables fabricados con materias primas pueden ser el trigo, maíz, aceite de soya, aceite de soja, patatas, plátanos o yuca. Se biodegradan mediante bacterias, insectos, hongos, algas y otros microorganismos, por lo que pueden reintroducirse en el ciclo natural del medio ambiente en forma de abono orgánico beneficioso para el suelo y con un periodo de tiempo de degradación mucho menor que si fueran degradados por el tiempo en millones de años. ¿Qué quiere decir? Que cuando se fabrican con estas materias primas que son naturales, de origen natural, ¿no? Entonces se lo comen las bacterias, los insectos y los hongos, y esto ayuda a que se vuelva a reintegrar al ciclo natural, ¿no? Ahora, para que haya un proceso de biodegradación eficiente, además deben de darse unas condiciones de temperatura, luz, humedad, oxígeno, entre otras, que sean favorables para que esto se produzca, o sea, para que la degradación se produzca en un periodo relativamente corto de tiempo. Porque de nada nos servía que se pudiera biodegradar en mucho tiempo. La idea es que sea biodegradable rápidamente. Entonces, hay dos tipos de plásticos. Por ejemplo, vamos a ver el tema de los plásticos en un ejemplo de biodegradabilidad específicamente para plásticos. Hay dos tipos de plásticos, los bioplásticos o los plásticos fabricados con aditivos. Los bioplásticos son estos plásticos que se obtienen a partir de materias primas orgánicas como el trigo, el maíz, aceite de soja, patatas, plátanos, yuca, etcétera, que provienen de fuentes renovables. Sin embargo, los plásticos fabricados con aditivos biodegradables son plásticos, estos que tienen un plástico que tiene aditivos biodegradables, es simplemente un plástico convencional hecho de petróleo con un toque verde, es decir, un aditivo,
El más famoso de ellos es el D2W y este aditivo se añade en la fabricación del plástico y lo hace oxo biodegradable de 2 a 5 años aproximadamente. Este aditivo lo que hace es que se combina con la materia prima en un porcentaje del 1%. Y los plásticos, por ejemplo, oxodegradables, se degradarán con presencia del oxígeno y la luz UV. Entonces, al respecto de los bioplásticos y los plásticos fabricados con aditivos biodegradables, hay un debate muy fuerte que se ha llevado en estos temas, ha sido muy investigado, y hay distintos estudios a favor y en contra de los plásticos que usan aditivos para ayudar a la biodegradación. El tema es que los plásticos que usan aditivos para biodegradar no pueden asegurar una biodegradación completa de forma inmediata, porque los aditivos fragmentan el plástico, ¿no? Y entonces tienen que tener las condiciones adecuadas de degradación para que se vuelvan bioasimilables. Y bioasimilable significa que tienen la propiedad de ser absorbidos de manera fácil y beneficiosa por organismos vivos. Entonces, pues se van rompiendo estos plásticos en fragmentos hasta que ya son bioasimilables por organismos vivos. Pero si se fragmentan y no se siguen fragmentando tan rápido antes de generar una contaminación, entonces pues esto genera de alguna manera, puede generar un impacto antes de que sean bioasimilables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los plásticos con aditivos se van fragmentando en plásticos más pequeños hasta que son asimilables por el entorno en moléculas. El tema más grave es que no se puede controlar dónde se van a depositar, confinar o verter estos tipos de plásticos. Y el problema es que antes de que se vuelvan bioasimilables, pueden ser consumidos por otros animales como los peces, otros animales terrestres y afectarnos de forma significativa, además de afectar a las personas que comen dichos animales, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, es que los animales, hay algunos estudios que dicen que los animales comen microplásticos en los océanos. Luego tú te comes el pez, entonces estás comiendo eso, ¿no? De acuerdo al diario oficial de la Unión Europea, en uno de sus actos legislativos del 5 de junio del 2019, relativo a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, pues definen que el plástico oxodegradable, que básicamente son los que tienen aditivos, son materiales plásticos que incluyen aditivos los cuales mediante oxidación provocan la fragmentación del material de plástico en microfragmentos o su descomposición química. Esto no lo digo yo, lo dice la Unión Europea. Para que tengan más idea de este debate, hay algunas personas más a favor o en contra de los aditivos y otros que más acerca de los bioplásticos. A mí en lo particular creo que los bioplásticos es una mejor alternativa porque es más segura y puedes garantizar que pues efectivamente no va a generar una afectación más grande por el tema de los microplásticos, ¿no? Y que además va a ayudar al suelo, ¿no? O va a ayudar a los organismos vivos a nutrirse. Entonces aquí hay algunas ligas para información. Aquí está la de la Ibero, en Barobytes y otras ligas hay. Según varios informes, hay suficientes indicaciones para buscar alternativas más seguras como los plásticos compostables en casa, por ejemplo. Después de todo esto de los biodegradables, surgió otro tipo de propuesta, que fueran los desechables compostables. Entonces, los desechables compostables, pues es una alternativa porque pueden ser degradados por la acción de los organismos y se reintegran al ciclo natural del entorno. Cuando dice compostable, puede ser composteable para composta casera o para otro tipo de composta más industrial. Lo importante aquí es que lo puedas compostar en casa con cualquier tipo de compostero para generar abono. Ahora, ¿qué es eco-friendly? Es un término muy general. Cuando en este producto es eco-friendly. ¿Por qué es eco-friendly? Pues te tendrían que poner ahí específicamente por qué.
se refiere a ser respetuoso con el medio ambiente. ¿Y qué significa ser respetuoso con el ambiente? Pues realmente a veces es muy ambiguo la definición, ¿no? Y tendría que haber algo más especificado, ¿no? Comercio justo. Se trata de productos que tú compras que provienen de condiciones laborales justas entre productores, intermediarios y vendedores, donde hay una relación ganar-ganar entre los actores que intervienen en esa relación comercial de compraventa de dichos productos. No hay abusos, no hay ventajismo, o sea, se intenta que todos ganen en ese proceso de compra. Y pues ahí tenemos muchos ejemplos de muchas marcas que aplican el comercio justo en muchos de sus productos. Entonces, a ver, vamos a tener este ejemplo. Terminología engañosa, veamos. Aquí tenemos plástico reusado. ¿Qué significaría? Plástico degradable, plástico reciclable, plástico biodegradable, plástico reciclado, plástico compostable. Luego si te ponen en la etiqueta, este papel es papel reciclable, papel degradable, papel biodegradable, papel ecológico. ¿Cómo elegirías adecuadamente qué comprar? Entonces, cuando tú veas un producto, voltea y ve qué tiene, cómo se recicla, su embalaje o en la caja o como venga, hay que revisar también si eso puede ser reciclado, ¿no? Y si el producto en sí también puede ser pues confinado adecuadamente para su posterior aprovechamiento y demás, ¿no? Entonces, la degradación de los residuos pues se mide en una línea del tiempo, en años, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos en esta pequeña línea del tiempo que un cigarro puede tardarse un año en degradarse, ¿no? Por eso ya también las colillas, hay programas para recuperar colillas, ¿no? Que ya están separando los residuos y todo esto, ¿no? Que están separando los distintos tipos de materiales. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto dura un unicel? Dura de 250 a 1000 años en degradarse. Por ejemplo, una pila 1000 años. Los plásticos a veces duran de 100 a más años, ¿no? Dependiendo si el grosor del plástico, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tienen ahí una línea del tiempo, básicamente de cuánto tardan en degradarse las cosas. Y bueno, pues fíjense, vamos a ver más temas de degradación. El tiempo que tardan en descomponerse es importante porque nosotros, si no se degradan rápido las cosas, conviviríamos con esos residuos durante todo el tiempo en el que tarden en degradarse. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tarda en degradarse una cáscara de naranja? 6 meses. ¿Cuánto tarda en degradarse una cáscara de plátano? Pues de 2 a 10 días, ¿no? Entonces, es bien importante el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el caso del metal puede descomponerse de 200 a 500 años. Por ejemplo, el papel solo tarda de 2 a 5 meses, ¿no? Y además el papel pues se le puede dar hasta 7 vidas de uso, ¿no? O sea, entonces es importante checar cómo podemos alargar la vida de los productos que utilizamos para evitar consumir materia virgen que se extrae de los ecosistemas, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si nuestro consumo ayudara a la sustentabilidad? Piensen bien esto. ¿Qué pasaría si nuestro consumo ayudara a la sustentabilidad? ¿Cómo sería este mundo si en lugar de disminuir los recursos planetarios los aumentáramos con nuestras compras sustentables? Voy a repetirlo. ¿Cómo sería este mundo si en lugar de disminuir los recursos planetarios los aumentaríamos los recursos planetarios con nuestras compras sustentables? ¿Ya lo tienen? Ahora, ¿podríamos comprar? Les pregunto, ¿podríamos comprar y fomentar el uso de tecnología sustentable? Con estas compras sustentables, de tecnología sustentable, ¿podríamos aumentar la cantidad de árboles y hortalizas? ¿Podríamos incrementar el número de especies terrestres y marinas? ¿Podríamos tener mayor acceso a fuentes de agua potable? ¿Podríamos mejorar la calidad del aire? ¿Mejorar la calidad del suelo? ¿Y tener una mejor fuente de energía?
Por supuesto que se puede, pero ¿saben qué? La tecnología trabaja para nuestro pensamiento y a veces pareciera que la tecnología está ahí y no nos está funcionando a nosotros mismos. Pero nosotros fuimos quienes creamos esa tecnología y luego la tecnología trabaja para nosotros. Y nosotros somos capaces de cambiar esa tecnología. Pero aquí lo importante, como la tecnología trabaja para nuestro pensamiento, lo importante es saber qué estamos pensando y qué estamos comprando. Porque a mayor demanda, mayor oferta. Entonces, es importante que conozcamos en este sentido que estamos viviendo en un imaginario de una economía lineal, donde explotas los recursos, luego los transformas, no sé, los metes en un proceso de transformación y en ese proceso de transformación salen emisiones y residuos. Entonces, extraes el petróleo, lo transformas en plástico, en ese plástico esa transformación genera emisiones y residuos. Ya, o sea, a veces se controlan las emisiones o los residuos, pero de todas maneras se generan. Y después se venden y se usan y se tiran. Esa es una economía lineal. O una economía circular es que en vez de que venga de materias vírgenes, se recuperen los residuos, se reaprovechen y se reusen y esto ayude a la nueva producción de algún producto. Luego, donde va a haber una transformación que evidentemente va a generar emisiones y residuos, ¿no? De alguna manera, porque para cualquier proceso se necesitan máquinas, las máquinas están alimentadas de una energía y esa energía está generando gases de efecto invernadero, ¿no? Y residuos, pues porque siempre hay de alguna manera merma en la producción de algo. Entonces, después de esa transformación, se vende y eso se vende el producto ya transformado y otra vez hay que recuperar lo que se pueda del producto para que otra vez entre en una cadena de valor. Ahora, yo les recomiendo mucho que analicemos el ciclo de vida de nuestros insumos o servicios. Y lo importante es saber, uno, de dónde proviene el material y cómo se extrae. Piensa en todo, las máquinas que se usaron, cómo trabajan las máquinas, qué tipo de energía utilizan las máquinas, cómo se extrajo ese material, etc. Dos, cómo se produce. Bueno, se produce pues en una fábrica. La fábrica cómo fue construida, ¿no? ¿Con qué máquinas? Las máquinas, ¿qué tipo de fuente usan? ¿Cómo se trasladó del punto 1 al punto 2? ¿Qué tipo de camiones son? O qué tipo de transporte es? ¿Es ecológico, no es ecológico? ¿Consume gasolina? Luego, número 3, ¿cómo se distribuye? Pues ahí siempre va a haber, ahí va a ser más un tema de transporte, pero de donde se fabricó hacia sus puntos de distribución, ¿no? Y hasta que llegue al consumidor final. Y luego, ¿cómo se confina, aprovecha o valoriza? O sea, al final de su vida útil. Bueno, pues se confina este producto en un relleno sanitario, se puede confinar en una planta de reciclaje, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo confinas ese producto mayoritariamente, ¿no? Y recordar que cuando en el punto número 3 de cómo se distribuye, tiene que ver con el tema también de cómo se distribuye, cómo lo embalas. No pueden ir o sea, si vas a distribuir plumas, no pueden ir las plumas en un transporte sin ninguna caja, sin ningún embalaje. Entonces eso también evidentemente pues tiene un impacto en el entorno. Entonces aquí tenemos ya más explicado como un análisis del ciclo de vida de un producto basado en estos 4 puntos para entender como todo el concepto. Y yo les recomendaría que si tienes una empresa que genera o eres o tienes algún taller, ¿no? O tienes algún técnico o también practicas un arte u oficio, pues te preguntes, o sea, por ejemplo, vamos a ver el tema de la carpintería. La carpintería utiliza normalmente madera, ¿no? Entonces, pensemos en carpintería. Utiliza madera, utiliza insumos. ¿Qué tipo de insumos es el que utilizan para la carpintería? Pues el tradicional es la madera. El ecológico sería madera certificada. O tradicional es madera y el ecológico, su insumo ecológico sería
madera y cartón, ¿no? Combinas esos dos. Ok. Luego, ¿cuáles son los residuos que provienen de tu proceso de carpintería? Pues el aserrín. El aserrín. ¿Y qué haces con el aserrín? Pues lo aprovecho de esta manera. Luego, tu aportación. Yo, ¿qué es lo que hago? En el tema de carpintería, pues hago mesas y sillas. Entonces, ¿cómo podría esa mesa y silla ser sustentable? ¿No? ¿En qué podría ayudar? O, por ejemplo, mi bien y servicio podría ser sustentable desde inicio. Un carpintero podría hacer gallineros. Los gallineros generan pues esta parte de ayudar a la seguridad alimentaria porque generan huevos, ¿no? O sea, con las gallinas, obviamente. Podrías generar composteros. Los composteros generan suelo fértil, ¿no? Podrías generar cuadros vivos. Los cuadros vivos generan tranquilidad, etcétera, pero además también pueden purificar el aire de una casa. Puedes generar, son muchas cosas las que se podrían hacer y entonces esto yo lo recomiendo mucho para que se analice como el tema de economía circular, de qué puedes hacer con tu trabajo y con tus residuos y cómo puedes seguir aportando al medio ambiente desde lo que consumes y cómo ayudar a la economía circular para que los ciclos sean más circulares, ¿no? O sea, regresen a su parte regresen a su parte donde tengan un aprovechamiento adecuado y puedan regresar a la cadena de valor. Entonces, mi sugerencia es que trabajemos colaborando, no compitiendo y que veamos ventajas, ganar, ganar. Entonces, bueno, esto fue el ecotema número 11. Espero que les haya gustado.